ese menor o igual a 1 o menor o igual, no, mayor o igual a 5. Ah, pero esos no son coliformes. ¿Esos qué son? Huevos del minto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahí pónganse abusados porque tenemos dos indicadores de patógenos, ¿sí? Unos son coliformes y los otros van a ser huevos del minto. Y ambos aplican de forma simultánea, adicionales a los que teníamos aquí. O sea que, bueno, aparte de coliformes, tenemos que agregar también esos datos, lo de huevos del minto. Sí, huevos del minto. O sea, Y por eso dije, todo lo que no aparezca en la tabla y esté en el cuerpo de la norma, anótenlo, sí, pónganlo por ahí, porque lo vamos a necesitar. Entonces, todas las veces que yo les requiera un dato o tengan que hacer un ejercicio en el que vayamos a cumplir con indicadores de patógenos, no van a estarse yendo al cuerpo de la norma, ¿sí? O sea, por eso les pedí yo que de preferencia, si pueden, impriman sus tablas y si no, cópienlas y péguenlas en un formato en el que ustedes puedan editar lo que les falte y tengan ahí a la mano esos otros datos. ¿Sí? sí, profesora, gracias. Ok, bueno. Entonces, nada más recapitulando. A ver, alguien que me platique rápidamente. ¿Cómo es que nosotros definimos los usos en las tablas de calidad del agua? Alguien que me platique cuáles son los usos que tenemos en esta tabla. Tenemos dos cosas importantes. Una es el sitio de descarga, ¿sí? El sitio de descarga, ¿cuál es? De lo que está aquí. ¿Sí ven la presentación? Sí. Sí. Sí, ¿Cuál es el sitio de descarga? pues serían Bienes los ríos, nacionales. los embalses, las aguas costeras y el suelo. Ajá, van a ser los bienes nacionales, pero... A ver, espera, es que quiero hacerlo un poquillo más grande. Quedamos, es que aquí sí se ve completa. Nosotros tenemos, si van a, o sea, esta norma aplica para bienes nacionales. Entonces, esos sitios donde nosotros vamos a descargar, que son bienes nacionales, ¿qué es? Bueno, pues van a ser ríos, embalses naturales y artificiales, aguas costeras y suelo. ¿Sí? Esos son nuestros bienes nacionales a donde nosotros podemos descargar. Ahora, ya que nosotros vamos a hacer la descarga en un bien nacional, ¿cuál es el otro punto en que nosotros nos tenemos que basar para definir qué valores son los de cumplimiento para la norma? Pues los usos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los usos que nosotros vamos a tener? Bueno, pues va a estar en función, uno, del bien nacional. Si es, por ejemplo, en ríos, podemos tener tres opciones, ¿sí? De uso. Uno va a ser riego agrícola, otro uso, bueno, público urbano y protección de vida acuática, ¿sí? Si estamos hablando de que la descarga se va a llevar a cabo en un embalse natural o artificial, ¿qué es un embalse natural o artificial? Lagos y lagunas. ¿Esos de qué tipo son? ¿Naturales o artificiales? Pues hay de los dos, ¿no? Puede haber lagos artificiales y pues creados para regar a veces en las zonas agrícolas. Pero, o sea, bueno, ok, sale. Pero, digamos, de forma regular, cuando yo hablo de un lago, hablamos del lago de Chapala, el lago, no sé, ¿no? ¿De qué tipo son? Naturales. Naturales, o sea, la mayor parte de los lagos, o sea, un lago por clasificación es natural, ¿sí? Si no, entonces hablamos de un embalse.
Bueno, pero el embalse específicamente, o en la mayoría de los casos, ¿qué van a hacer? ¿Qué es un embalse artificial? Pueden usarse como lagos, pero no son lagos. Pues sería un cuerpo de agua que no tiene fluidez, o sea, que no tiene ni una entrada ni una desembocadura, sino que siempre se va a mantener estático. No necesariamente. O sea, nosotros podemos tener, a ver, los lagos, ¿cómo se clasifican? Eso lo vieron en la parte de hidrología. Precisamente, si son abiertos o cerrados, ¿cómo se clasifican? En lénticos y lóticos, Lénticos y lóticos, ¿sí? ¿Cuáles son unos y cuáles son los otros? Los lénticos son aquellos en los cuales no hay un flujo como tal de, o una corriente de agua. Y Ajá, los lóticos pues sí tienen cierta cantidad o cierto flujo que va a estar en constante movimiento ese cuerpo. ¿Sí? ajá. Entonces, una parte importante es que un lago viene siendo la parte más baja ya de una cuenca, ¿sí? Es donde van a confluir los escurrimientos, puede ser por escorrentía o puede ser porque realmente tengamos alimentación de ríos, ¿sí? Si tenemos alimentación de ríos, bueno, pues va a ser un cuerpo de agua en el que el líquido que se acumula va a ser desplazado porque tenemos una entrada de un río y una salida por otro lado, ¿no? Y esa corresponde a la parte baja de una cuenca. Pero cuando nosotros tenemos cuerpos cerrados, esos cuerpos se mantienen, digamos, en condiciones de bajo intercambio de agua, ¿no? Y normalmente a lo mejor tienen entradas, pero no hay salidas, o las salidas que pueda haber, el flujo es tan pequeño que casi no se nota el paso del agua, ¿no? Bueno, esos cuerpos de agua de los que estamos hablando ahorita son naturales, ¿sí? Así existen y son, digamos, una parte fundamental dentro de una cuenca hidrográfica. Pero cuando nosotros hablamos de un embalse artificial, pues eso, ¿a qué se lo atribuimos? Pues va a ser una construcción, algo que no estaba en el sitio y pueden ser de las mismas características que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un embalse artificial, la mayoría de los embalses artificiales, ¿qué son? Si son construcciones hechas por el hombre, ¿Presa? son presas, ¿sí? Y las presas, ahora sí que en función de la cantidad de agua que se requiere para la generación de energía, pues va a ser qué tanto fluye el agua que tenemos confinada en la presa y continúa su cauce por lo que era el río que se utilizó para la construcción de esa presa, ¿sí? Bueno, entonces, ahí sí quiero puntualizar esta parte porque dentro de los embalses tenemos esta, digamos, clasificación importante y, bueno, que les quede claro. Las presas, además de que generen energía eléctrica, pues ya forman parte de los ecosistemas donde fueron construidos. Normalmente la construcción de una presa desde el punto de vista de impacto ambiental genera impactos enormes, ¿sí? O sea, los impactos que se generan sobre flora y fauna son muy grandes, pero si se hace de forma adecuada, se hace el rescate de especies, el movimiento de los animales, bueno, todo lo que se supone se debe de hacer como medidas de mitigación de los impactos, entonces esa presa a la larga también va a generar impactos positivos, ¿no? Bueno, entonces, eh, cuando nosotros tenemos ya sea un embalse natural o artificial, cuando se hace una descarga, aquí si ustedes observan, tenemos descargas que están clasificadas como
digamos, más bien no la descarga, sino el uso que se le puede dar al agua de ese cuerpo de agua específicamente, va a ser uso en riego agrícola, ¿sí? Uso público urbano, y esa C está mal puesta, y explotación pesquera, navegación y otros usos. Bueno, entonces, en esos cuerpos de agua, lo que nosotros podemos observar si nos regresamos a la tabla anterior, pero creo que esta de acá arriba no sé por qué quedó tan fea. Les digo aquí, esa letra estaba mal. No sé si sea el único que se le esté trabando. Yo también. No, se como que la- ¿Ya me escuchan? Ya, profesora. Ya, profesora. Sí, no, mi red está fallando horrible ahorita. Bueno, ok, ay, no sé si ya me sacó de la otra presentación. Sí, ya me sacó. Bueno, a ver, entonces, a ver, pero ¿hasta dónde íbamos? Esa clasificación que tenemos en esas tablas, si se fijan, para cuerpos de agua, en las que vamos a tener el agua acumulada y no va a fluir de manera continua, como en un río, ¿qué observan en la tabla de la norma que ustedes ya tengan por ahí? ¿Qué pueden ver? ¿Qué observan como diferencia? ¿O no observan diferencias? ¿Sí me escuchan o ya me volvieron a perder? No, sí, sí, sí. No sé si escucho, maestro, pero Lo estamos pensando. Están filosofando. Estamos pensando. Fíjense bien, la clase pasada lo que analizamos fue las 3 primeras columnas que correspondían a ríos, ¿sí? Dijimos, en ríos tenemos uso en riego agrícola, que es A, uso público urbano, B, protección de vida acuática, C. ¿Qué fue lo que observamos con respecto a los parámetros a medida que nosotros cambiamos de literal? Olvídense del uso, o sea, aquí el uso, digo, es riego agrícola para río con clasificación A. Si yo me voy a otra clasificación A, exceptuando la de suelo, bueno, los valores tendrían que ser los mismos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos uso, digamos, clasificación A para aguas costeras, tengo 100 en sólidos, 175, digamos, en promedio diario y 175 en promedio mensual.
a mí lo que me genera duda de esta tabla, o sea, no sé si lo checan ustedes contra la que tengan ustedes, digo, porque tiene errores de edición. Cualquier uso A, ¿qué es lo que implica? Pues son los valores más laxos, los más grandes que nosotros vamos a tener en función de ese sitio donde nosotros, ese bien nacional donde nosotros vamos a descargar el agua. Y cuando nosotros descargamos el agua en ese bien nacional, bueno, este bien nacional tiene una clasificación en función del uso. ¿Qué implicaba esta clasificación? Dijimos, A es lo más laxo, C es lo más estricto. Si lo veíamos para ríos, decíamos, ¿qué promedio era el que íbamos a usar? ¿Mensual o diario? Mensual. Mensual, siempre mensual. Olvídense de que el diario existe. O sea, el diario me sirve para verificar el cumplimiento de norma en un solo día, ¿sí? Tan, tan. Entonces, para cualquier otra cosa, siempre vamos a utilizar el promedio mensual. Bueno, entonces, aquí tenemos 150 para A, 75 para B, 40 para C en el caso de los sólidos suspendidos totales, ¿sí? ¿Por qué tenemos esto? Bueno, pues porque dijimos, si este río pasa por un área natural protegida, pasa por una zona en la que se tienen criadero de especies que van a ser susceptibles de ser utilizadas para la alimentación y se requiere de una calidad buena, bueno, pues se va a cumplir con C, ¿sí? Si el agua que se va a verter al río simplemente la voy a utilizar para riego agrícola, bueno, pues a lo mejor no es tan grave que lleve algo de materia orgánica, pues porque le va a servir al mismo suelo. Entonces, por eso es que es el valor más estricto, digo, más laxo. Pero cuando nosotros cambiamos de uso, ¿qué pueden ver de diferencia entre los usos que tenemos para embalses naturales y artificiales contra los usos que tenemos para río? ¿Qué diferencia pueden observar? Dígame. Pues bueno, para empezar ya no se utiliza la configuración de A, o sea, de los valores más grandes. Ajá. Y bueno, entre B y C, pues obviamente el uso público va a ser el que tenga menor sólidos suspendidos totales y demanda bioquímica de oxígeno, así como el nitrógeno total y el fósforo total. Ajá. Entonces, ¿por qué creen que pase esto? O sea, ¿por qué brincamos de unos valores elevados a unos valores más estrictos cuando hablamos de embalses naturales y artificiales? Por lo que acabamos de comentar ahorita, ¿sí? Son cuerpos de agua que no tienen un intercambio. No, el líquido no va fluyendo de manera continua como es en un río, donde la capacidad de dilución del cuerpo de agua es muy grande, ¿sí? Y tenemos ese intercambio continuo de agua. En el caso de un embalse natural o artificial, el agua que nosotros lleguemos a descargar en uno de estos bienes ya no puede tener altas concentraciones de contaminantes o tan altas. ¿Por qué? Porque no tenemos una capacidad de dilución dentro de estos cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, los usos, aunque tengamos también aquí uso público urbano, no se compara el uso público urbano de un embalse natural o artificial con el uso público urbano de un río, porque los valores en el caso de un embalse son más estrictos. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, Sí, profesor. y tenemos algo parecido, por ejemplo, con aguas costeras. Aquí, por el contrario, en aguas costeras, ¿qué clasificación no aparece? La C, que es la más estricta. La C, que es la más estricta. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuál es la filosofía cuando uno descarga agua a las zonas costeras, al océano? Pues que la capacidad de dilución que puede tener el mar contra una descarga que nosotros podríamos hacer en un embalse natural o artificial no se comparan, ¿no? O sea, son difícilmente comparables. En el embalse natural, el agua va a quedarse almacenada ahí, la que se descargue por mucho tiempo, y en el océano, bueno, la capacidad de dilución, si la comparáramos también con la de un río, es mucho mayor en la del océano. Entonces, por eso es que en el océano los valores que nosotros podemos ver de cumplimiento de norma,
pues también son grandes, ¿sí? Son grandes, no son como en el caso de embalses naturales, ¿no? Bueno, entonces, no sé si quede alguna duda de esto. No, No, profesora. profesora. No, profesora. Ok. Y en el caso de suelo, bueno, pues ya ven ustedes, o sea, si se va a utilizar para riego agrícola, la descarga va a ser directamente al suelo, o sea, agua residual a suelo sin que pase por un embalse, eh, muchos valores no aplican, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tanto nitrógeno, fósforo, materia orgánica, bueno, pues son elementos que van a contribuir al desarrollo de los cultivos, porque son elementos necesarios, ¿no? Para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de humedales, les digo, aquí salió cortada esta tabla y como no está la presentación del PowerPoint, pues no la puedo arreglar. Esta tabla, en el caso de humedales naturales y artificiales, un humedal ya es aunque lo tengamos etiquetado como suelo, el agua de los ríos normalmente es la que va a abastecer a los humedales, ¿sí? Entonces, humedales y pantanos regularmente van a estar pegados a un río y esos terrenos inundados que tienen características muy específicas, en los que puede ser que el agua de un río se utilice después para un humedal, entonces no cumple con la descarga de ríos, sino la de humedal. No sé si me explico en la diferencia que les acabo de comentar. ¿Sí o no? Sí, me hace. Sí, o ¿Sí? sea, que son como características más específicas. Ajá, ¿sí? Pero, por ejemplo, profesora, bueno, yo ya imprimí la norma y en la norma no viene la parte de humedales. O sea, viene igual como la tiene usted en la presentación. No sé, chequen bien esa tablita. Sí debe de venir la parte de humedales. No sé si alguien más ya descargó la tabla. Sí, profesora. Sí, viene la parte de suelo. ¿Sí? Sí, Sí viene, está en suelo. Por eso les digo, o sea, humedales no viene en ríos, porque realmente humedal es un tipo de ecosistema en el que el tirante de agua es muy pequeño, ¿sí? O sea, es muy pequeño y vamos a tener características específicas, pero un humedal siempre va a ser alimentado por un río, ¿sí? Esa digamos es como la regla. O la otra puede ser zonas en las que tenemos muchos escurrimientos y el agua se queda acumulada en un terreno, pero este terreno tiene vegetación y esa vegetación crece de forma específica bajo esas condiciones de suelo inundado, ¿no? No es como un lago en el que vamos a tener un tirante mayor y la flora y la fauna son completamente distintas a las que tenemos en un humedal. Entonces, los humedales están clasificados como ecosistemas específicos, los podemos tener cerca de zonas riparias, los podemos tener en interiores cercanos a los lagos, les digo, o pegados a los ríos. Entonces, los humedales como tal, a veces yo les puedo poner, el agua se descarga a un río que alimenta un humedal con tales características. Entonces, ¿qué norma le aplica, la de río o la de humedal? ¿Cuál va a ser el uso final del agua? Para humedal, ¿no? Para humedal, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, la parte importante es que ustedes aprendan a utilizar la tabla de la norma, que bajo los ejemplos o los esquemas que nosotros vayamos poniendo, identifiquen a dónde estoy descargando y qué tipo de uso le estoy dando. En este caso, les digo, específico de humedales, a lo mejor descargo a un río o descargo, les digo, les puedo poner ahí que a lo mejor en las márgenes, ¿no? De un lago que alimenta un humedal. Entonces, aunque yo les diga que va a descargar al lago, pues el uso final va a ser el humedal, ¿sí? Entonces, hay que identificar esa parte
porque no necesariamente se vayan directamente así. Ah, pues dice que al lago, pues tomo la de los embalses, ¿sí? O sea, a veces se aplica, a veces tenemos que fijarnos bien cuál es el uso final. ¿Sí queda claro? Bueno, Sí, profesor. ok. Entonces, la tabla 2 tiene exactamente el mismo esquema, ¿sí? Tenemos los mismos bienes nacionales a donde vamos a llevar a cabo la descarga, tenemos los mismos usos, pero esta tabla es específicamente para metales pesados y cianuros, ¿sí? Entonces, en esta tabla lo que nosotros podemos observar, pues son los metales pesados que están, digamos, por su toxicidad incluidos en esta tabla. Hay más metales, pero no son tóxicos o de forma regular están en los ecosistemas y son parte de los ciclos biogeoquímicos o del funcionamiento de los seres vivos. Y pues solamente que, no sé, digamos, podemos pensar en el hierro, ¿no? Pues el hierro, nosotros no tomamos hierro, pues vamos a estar en la anemia absoluta y vamos a morirnos. Cuando el hierro pudiera hacernos daño, pues solo que me trague un clavo bien puntiagudo, ¿no? O sea, de no ser así, yo puedo tomar grandes cantidades de hierro y no pasa nada. Entonces, ¿qué características tienen estos? Bueno, que con bajas concentraciones generan daños a la salud. El cromo aparece aquí, por ejemplo, el cromo se necesita para procesos bioquímicos dentro del cuerpo, pero se requieren cantidades traza, o sea, cantidades mucho menores a lo que se expresa aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el cromo en las concentraciones que aquí aparece, eso ya va a generar daño tanto a los ecosistemas como a la salud en caso de que nosotros tuviéramos contacto con esto, porque no solamente implica la ingestión, sino la toxicidad está ligada, además de ingestión, ¿a qué otros dos mecanismos? Ya llevaron toxi, ¿no? El tiempo de exposición. Hábleme fuerte, fuerte, que no lo Al tiempo escuché. de exposición Ajá, tiempo de exposición, ¿qué más? y la concentración. Perdón. Ajá, o sea, los aspectos importantes para un tóxico es tiempo de exposición y concentración del contaminante, o bueno, del componente, ok. Pero, ¿cuáles son los mecanismos por los que por tiempo de exposición o por concentración puedo yo tener ya daños? ¿Puede ser respiratorio? Ajá, exacto. Por ¿Qué más? absorción también. Exacto, sí, esos son los mecanismos. Por ingestión, por absorción o por respiración, ¿sí? Por inhalación. Entonces, podemos tener el componente de forma gaseosa y lo respiramos, bueno, eso nos va a causar un daño terrible, ¿no? Por ejemplo, los vapores con cromo, con mercurio, o sea, los de mercurio casi nos matan de inmediato, ¿no? Bueno, entonces, pero va a depender, pues, del mecanismo, de la dosis, de la concentración, del tiempo de exposición. Sí, o sea, son varias cosas las que definen. En este caso, lo que nosotros estamos asumiendo para esta tabla es que todos estos componentes, todos estos metales, incluyendo, bueno, no que no es metal, pero aparece en esta tabla el cianuro, podemos tenerlos disueltos, y esa es la condición para usar esta tabla, que los metales estén disueltos en el agua residual y si no van disueltos que estén ligados a los componentes que tenemos en el agua, como pueden ser los sólidos. Si están atrapados estos metales en los sólidos, bueno, pues cuando nosotros hacemos el análisis para la determinación de estos metales, pues van a aparecer en nuestra muestra de agua, ¿sí? Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que tenerlos en el agua, no los vamos a tener ni como vapor. Entonces, el mecanismo de inhalación aquí no aplicaría, pero sí aplica el de ingestión o absorción vía cutánea, ¿sí? Entonces, bueno, en función de esto, estos metales tienen estos límites en función del uso que nosotros le vayamos a dar. Si se fijan, bueno, tenemos aquí los usos digamos, cuando descargamos a río, riego agrícola, tenemos los más estrictos, corresponden a mercurio porque es el más tóxico,
¿sí? Entonces aquí tenemos para uso riego agrícola 0.01 en promedio mensual, 0.02 promedio diario. Pero si nos vamos, por ejemplo, a protección de vida acuática, tenemos 0.005 para promedio mensual y 0.01 para promedio diario, ¿sí? Entonces el valor se hace más estricto en función de esa clasificación que nosotros tenemos. Pero si comparamos este valor que es el más estricto contra el más laxo, pues sería el de zinc, ¿sí? Zinc es un metal que les digo, o sea, se requiere para muchos procesos metabólicos. Sin embargo, la ingestión de zinc, ahí sí, después de ciertos valores o el contacto con zinc después de ciertas concentraciones, puede provocar daños, tanto a la salud como a los ecosistemas. Entonces, tenemos 10 y 20, pero si se fijan, aquí se mantiene 10 y 20, 10 y 20, 10 y 20 para toda la tabla. Hay otros metales en los que no, como es el caso del mercurio, que por su toxicidad, bueno, pues sí va a ir teniendo variaciones en esos valores de concentración. Entonces, los valores que aparecen aquí principalmente están asociados a la toxicidad del metal y en este caso, bueno, pues del cianuro, ¿no? Entonces aquí podemos ver 2 y 3, ¿sí? 1 y 2, 1 y 2, bueno, y pues así vamos identificando qué valor es el que tenemos que tomar nosotros para verificar el cumplimiento de la norma en función del uso específico que le vayamos a dar a esa agua. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, pues la estructura pues es la misma que nosotros tenemos. ¿Qué otra norma tenemos que atender desde el punto de vista de calidad del agua? Pues la NOM 002. En esta norma, que es lo que nosotros podemos identificar, pues va a establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Y viene ese punto muy importante, excepto las domésticas, a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal, ¿sí? Entonces, esta norma tiene un problema desde el punto de vista legal. No sé si esto lo hayan comentado en legislación o con lo que hayan visto en legislación pudieran identificar desde el título cuál es el problema legal que tiene esta norma. ¿Qué tipo de norma es? ¿Qué dice aquí? ¿Es una norma de qué tipo? Oficial mexicana. Oficial mexicana. ¿Esa qué tipo de competencia es? Federal. Federal, ¿sí? Es una norma de competencia federal. Entonces, ¿qué establece esta norma? Bueno, pues los límites máximos de contaminantes que van a ser descargados a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal. Entonces, ¿alguien ya vio cuál es el problema que tiene la norma o no lo notan? Sí, que no va a ser la misma competencia. Exacto, ¿sí? Entonces, bueno, ok, bueno, entonces lo que nosotros podemos identificar es que aunque sea una norma oficial, ¿sí? ¿Qué le pasa a los municipios? Los municipios son los que van a encargarse de hacer la administración del agua que va dentro de sus sistemas de alcantarillado, pero la norma es oficial. Entonces, por muy oficial que sea, no puede ser aplicada dentro de los municipios o los municipios no pueden tomar de referencia, o sea, no pueden basarse en la 02 para multar a alguien porque no les compete, ¿sí? O sea, ese es un problema legal que tiene esta norma. ¿Cómo se ha solucionado? Bueno, pues todos los municipios o en este caso los estados, han tomado esta norma y han generado su propia norma, ¿sí? En este caso la estatal, y la estatal sirve de base para la municipal, que hacen referencia al cumplimiento de la NOM 02 de Semarnat, que es la oficial. Pero si una empresa descarga en un municipio
que no tiene una norma en la que se haga referencia o un reglamento en el que se haga referencia a que esas empresas que descargan a esos colectores municipales deben de cumplir con la 002, aunque la 02 exista, no tiene aplicación legal para quien descargue en un sistema de alcantarillado que no está, digamos, legislado desde el punto de vista municipal. No sé si me explico. ¿Sí queda o no Sí, queda? maestra, sí, sí. Ujú. Sí. Bueno, entonces este es un punto que tienen que tomar en cuenta porque muchas veces uno les dice, bueno, y pongan el marco legal, marco jurídico de lo que están haciendo, ¿no? Pues sobre todo para los proyectos. Y pues citan la norma, ¿no? Porque pues van a descargar al alcantarillado. Pues sí, pero hay que verificar que realmente ese municipio también tenga la norma vigente, porque si no, la norma no aplica, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar abusados en estas cuestiones que tienen que ver con la legislación ambiental. Bueno, entonces, la norma existe, vienen las tablas, es útil, sí, siempre y cuando el municipio ligue su normatividad al cumplimiento de esta, ¿sí? Evidentemente al municipio le interesa que las descargas cumplan con la normatividad. ¿Por qué? Pues porque si no cumplen y, por ejemplo, nosotros vamos verificando la tabla, ¿no? ¿Qué aparece en la tabla? Bueno, aquí son los límites máximos que se deben de cumplir. ¿Cuáles son los parámetros? Grasas y aceites, sólidos, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, ¿sí? Aparecen todos estos y en el cuerpo de la norma, ¿sí? En el cuerpo de la norma también nos indica parámetros que no están en la tabla, pero también son de cumplimiento. Entonces, por eso les decía yo, es importante leer el cuerpo de la norma y poner esas notas ahí en su tabla para que tengan toda la información de manera rápida. Lo que no aparece aquí se debe de cumplir de la NOM 001 con clasificación B. Normalmente es la que se utiliza para el cumplimiento de la 002. ¿Sí? En el cuerpo de la norma dice que todos los parámetros que aquí no aparezcan se cumplen de la 001. Entonces, en la 001 no tengo grasas y aceites, ¿sí? Pero tengo que cumplirlos de acuerdo a lo que viene establecido en esta y lo que no viene aquí lo tengo que tomar de la 01. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profesor. maestra. Bueno, entonces, si nosotros estamos ahora sí que mandando al alcantarillado agua con una gran cantidad de sólidos, ¿sí? O el pH está fuera del intervalo y es un pH muy ácido y yo no estoy regulando mis descargas porque yo no tengo una normatividad que esté ligada a esta, entonces, ¿qué pasaría? O sea, al municipio le interesará o no el cumplimiento del norma bajo lo que les acabo de decir. Estoy tirando grandes cantidades de sólidos y el pH está fuera del intervalo. ¿Pasará algo en el sistema de alcantarillado? Sí, ¿Qué va a pasar? pues en el caso de los sólidos, pues se pueden tapar las tuberías y en el caso Ajá. del pH, pues se puede corroer el material del que está hecho la tubería. Exacto, ¿sí? Entonces, hay muchas tuberías que todavía son de hierro y si nosotros te estamos descargando con pHs ácidos, pues se lo va a estar llevando, ¿verdad? Y nos va a generar ahí unas serie de problemas por agujeros en la tubería porque ya esté toda picada y estemos generando un montón de contaminación. Bueno, entonces, los municipios normalmente, ¿sí? Sí tienen un reglamento en el que se menciona que todos los usuarios que descarguen al sistema de alcantarillado y sean, digamos, exceptuando, como viene aquí también la excepción, aguas domésticas, no deben, o sea, digamos, no les va a aplicar estos límites, ¿sí? Bueno, si no lo hicieran, pues tendrían dificultades y problemas operativos, ¿no? Entonces a cada rato había que cambiar tubos, a cada rato hay que desasolvar, a cada rato hay que estar viendo cómo salvan el día por la problemática que se presenta. Entonces,
les digo, es una norma que no aplica y todavía hay algunos municipios que no tienen cómo ligarla, ¿no? Lo que está mal para esos municipios. Sin embargo, la mayoría de los municipios, y si no los municipios, los estados y el municipio hace referencia a la ley estatal o al reglamento estatal, ya con eso pues garantizan el cumplimiento de estas tablas, ¿no? ¿Qué podemos observar de diferencia contra la 001? Además de que, bueno, la tabla de parámetros completa crece, ¿no? O sea, porque aquí tenemos algún parámetro adicional y son de cumplimiento los de la 1 y lo que está aquí. Pero en esta tabla específicamente, ¿qué podemos observar que es diferente a lo que tenemos en la tabla de la 001? Que tiene un parámetro que dice instantáneo. Que dice instantáneo. Tenemos el promedio mensual, el promedio diario y la determinación de una muestra que se tome en un instante, ¿sí? Por eso se llama instantánea. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo la conformación de las muestras para que nosotros podamos establecer si tenemos un promedio diario, un promedio mensual o clasificamos la muestra como instantánea. Pero ahorita en este momento nada más vamos a aclarar que una muestra instantánea es la que llega el inspector, ¿sí? Junto con el laboratorio acreditado, van al punto de la descarga de la empresa al cuerpo de agua, ¿sí? O digo, al alcantarillado, ahí donde está la conexión al colector, ahí siempre hay un registro, ¿no? Quitan la tapa del registro, toman una muestra que es instantánea, en ese instante que la tomaron, se la lleva al laboratorio, la analiza y como es una sola muestra de un instante en el que llegué yo y yo la tomé en ese momento, bueno, pues me pueden, digamos, sancionar si yo estoy por encima de los valores que aparecen como dentro del intervalo que aquí está en el instantáneo. ¿Sí? Bueno, no intervalo, sino los valores que aparecen en el instantáneo. Si yo tengo una concentración de grasas y aceites de más de 100, soy sujeto de ser sancionado o de ser observado. Pero si tengo menos, ¿sí? No rebaso ninguno de estos, puede estar en el límite, pero no los rebaso, está bien, ¿no? Pero pasa como cuando platicábamos las diferencias entre el promedio diario y el promedio mensual. Yo necesito, o sea, tener varias muestras instantáneas para generar un promedio diario, ¿sí? El número de muestras que voy a requerir instantáneas para un promedio diario va a estar en función de otra tablita que vamos a ver que también está en la NOM 001 y está en la NOM 002 y ustedes lo vieron en el curso de la materia de quinto, el cómo obtenemos una muestra compuesta. ¿Cuál era la diferencia entre una muestra simple y una muestra compuesta? Las simples se forma tomando muestra de un solo punto, mientras que la compuesta es de varios puntos en un solo tubo, por así decirlo. A ver, ¿quién me contestó? Yo, Ernesto. Ernesto, no estuviste conmigo, ¿verdad? En la de quinto. Nope. No, ¿verdad? Bueno, si nada más digo, cerciorándome, porque luego les quiero cambiar los nombres a los alumnos. Bueno, ahorita aprovecho que lo dijiste así como se los explicaron, porque te lo aprendiste así, bien como se los explicaron. Pero sí les voy a decir que eso tiene un detalle. Esa forma en la que ustedes abordaron el ejercicio para la conformación de la muestra compuesta e hicieron la práctica, aplica para muestras que se llaman integradas. El concepto como se los dieron no es del todo correcto. El procedimiento es correcto, pero es para una muestra integrada. Una muestra integrada es cuando se toma justo como lo acaba de decir, de diferentes puntos, ¿sí? Varias muestras de diferentes puntos. Y eso me sirve para tener un panorama genérico de en un solo horario, diferentes puntos, cómo está la contaminación de forma global, ¿no?
pero no me ayuda para tener una muestra compuesta. Una muestra compuesta es de un solo punto en diferentes horarios, ¿sí? O sea, esa es la diferencia. Entonces, sí quería tocar este punto porque nosotros cuando vimos esto, pues sí, yo fui muy enfática en explicarles la diferencia entre una muestra simple, ¿sí? Y una muestra compuesta. Y vimos que es una muestra integrada. Entonces, así como lo vieron ustedes, sí el procedimiento es el mismo, se va a aforar el punto donde vamos a tomar la muestra, se va a tomar la muestra, se va a multiplicar, bueno, se va a hacer la sumatoria de los caudales aforados en ese punto, y después se multiplica, bueno, se saca la fracción, se multiplica por el volumen de la muestra compuesta que quiero tener, y ya saco mis volúmenes de los diferentes horarios o de los diferentes puntos, ¿sí? O sea, vamos a hacer un ejercicio para que esto les quede claro, pero sí quiero ahí, digamos, puntualizar que como lo vieron, es una muestra integrada, el procedimiento es prácticamente el mismo para una compuesta, pero conceptualmente son cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos una descarga que va hacia el alcantarillado, es un solo punto de descarga, ¿sí? Un solo punto donde se va a hacer el muestreo. Entonces, tenemos el caso de la instantánea. Llega el laboratorio con el inspector, toman la muestra, obtengo los resultados y verifico el cumplimiento contra la columna que dice instantáneo, ¿sí? No me paso, todo está bien. Pero cuando yo ya estuve muestreando durante 24 horas, lo que obtengo, o sea, son a lo mejor, si es un periodo de 24 horas completo con las descargas de acuerdo a lo que viene en la tabla que vamos a ver, van a ser 6 muestras durante un día, ¿sí? Entonces, a partir de la calidad que tienen esas muestras, yo no voy a hacer los 6 análisis, voy a hacer el análisis de una sola muestra que voy a conformar a partir de los 6 muestreos que yo hice, ¿sí? Entonces no voy a hacer 6 análisis, voy a hacer solo uno. Bueno, ese análisis tiene que ser representativo de las condiciones de la descarga en 24 horas. Eso es lo que denominamos promedio diario. Entonces, para conformar un promedio diario, necesito 6 muestras simples. ¿Cuál es la diferencia entre una muestra simple y una muestra instantánea? En la muestra instantánea, así como les acabo de decir, llega el laboratorio, toma la muestra y se va. No aforo, ¿sí? No mido el caudal. Cuando es una muestra simple, cuando aforo y tomo la muestra como si fuera una simple. Pero ¿para qué me sirven las muestras simples? Para poder conformar una muestra compuesta. Esto lo vamos a ver con detalle, pero va ligado a la comprensión y al uso de esta tabla. Entonces, cuando llego yo con mi laboratorio acreditado y digo, bueno, voy a verificar el cumplimiento del promedio diario, no del instantáneo, sino del promedio diario, tiene que estar el laboratorio 24 horas ahí plantificado en la descarga, tomando muestras cada 4 horas, ¿sí? Va a tomar una muestra y en ese momento en el que toma la muestra, mide el caudal, ¿sí? Bueno, entonces, si yo cumplo con estas condiciones de medir el caudal cada vez que saco la muestra, entonces la combinación de estas muestras bajo el procedimiento que se tiene que seguir para la conformación de la muestra compuesta, leo y verifico contra promedio diario, ¿sí? Solo así. Y si yo tengo, para que yo pueda cumplir y se identifique si estoy cumpliendo con el promedio mensual, requiero, como decíamos en el caso de la 001, ¿cuál sería la condición? ¿Qué necesitaríamos? Si yo quiero verificar el promedio mensual, no el instantáneo, no el diario. Se necesitan mínimo 2 muestras del promedio diario, ¿no?
Exacto, necesitamos 2 muestras compuestas con las que yo ya haya obtenido un promedio diario para poder definir los valores de promedio mensual. Y como lo dijimos en el caso de la tabla anterior, vemos nada más para grasas y aceites. Instantáneo, 100 miligramos por litro. Diario, 75 miligramos por litro. Mensual, 50 miligramos por litro. ¿Con cuál me conviene siempre cumplir? Mensual. El mensual. Con el mensual, ¿sí? Entonces, los otros 2 están de referencia para verificar el cumplimiento si yo llegué y nada más tomé una sola muestra durante un día. Entonces es instantánea, ¿sí? Si yo verifiqué durante 24 horas un solo día, pues entonces no me pueden sacar el promedio mensual. El valor de cumplimiento sería el diario. Pero si llegaron y sacaron muestra compuesta de 2 días, al menos en un mes, entonces con lo que debo de cumplir es el mensual. Quiero garantizar que no tenga yo sanciones, pues entonces mejor me preocupo porque mi proceso de tratamiento o mi sistema con el que yo tenga que controlar las descargas al alcantarillado, pues me garantice que yo siempre esté cumpliendo el promedio mensual para no correr ningún riesgo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces ya vimos rápido la 2, la 3. La 3 es una norma importante y realmente ya es la que yo podría decirles más se está utilizando. Aunque los cuerpos aunque las descargas las llevemos a un cuerpo de agua, a un bien nacional, ¿sí? Ya por la situación que tenemos de agua, ya el agua pocas veces se trata para descargarse a un río, ¿no? Ya más bien se trata el agua para reutilizarse. Entonces, la norma que más se está utilizando en realidad es la NOM 003. ¿Qué establece esta norma? Bueno, pues los límites máximos permisibles de contaminantes para aguas residuales tratadas que se reutilicen, aunque en las normas diga reusen y en la Conagua lo pongan. Si ustedes checan en el diccionario de la RAE, reusen no existe, ¿sí? Reusen es una palabra mal empleada, viene de reuse, que es reutilización en inglés. En español es reutilizar, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo de tarea, si quieren, chéquenlo, pero es muy común que precisamente por malas traducciones se emplee la palabra reuso. Reuso no existe en español, ¿sí? Entonces, aunque les digo esto esté así, ustedes procuren de verdad utilizar los términos correctos. Entonces, yo siempre les digo reutilicen. Bueno, entonces estas aguas van a ser reutilizadas en servicios al público. Bueno, entonces esta norma es una norma, les digo, importante. Van a decir, ay, pues sí, pero nada más tiene aquí esta mini tablita. Pues sí, pero es que esta mini tablita, al igual que las otras 2 normas, cuando revisemos el cuerpo, indica que deben de cumplirse todos los parámetros de la NOM 001 y de preferencia los de la clasificación C, ¿sí? Que eran los más estrictos, no la B. B para alcantarillado, pero para la 003 debemos de cumplir con clasificación C, que era protección de vida acuática. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué parámetros tenemos aquí? Bueno, hay una cosa importante que analizar de esta. Tenemos servicios al público con contacto directo, ese va a ser el uso que vayamos a darle al agua, o servicios al público con contacto indirecto u ocasional. Bueno, a veces les cuesta trabajo identificar qué es con contacto directo o con contacto indirecto. Ahorita lo platicamos. Bueno, estas son las formas en las que yo puedo reutilizar el agua. ¿Cuáles son los parámetros, digamos, importantes a los que les dan preferencia y por eso aparecen en la tabla? Los que son indicadores de contaminación biológica, que en este caso, o de patógenos, que van a ser los coliformes fecales,
huevos del minto, ¿sí? Grasas y aceites, DBO5 y sólidos suspendidos totales. Bueno, indicador de materia orgánica, indicador pues de sólidos, ¿sí? Grasas y aceites en un agua que se va a reutilizar. Prácticamente no deberíamos de tener nada de grasas y aceites, el valor de cumplimiento pues es relativamente bajo y no debemos de tener un número de patógenos pues que genere daños al público. ¿Por qué? Porque puedo tener contacto directo o indirecto u ocasional. ¿Qué usos son los que se encuentran en servicios al público con contacto directo? Todas estas normas debieron haberlas visto y revisado en la materia de quinto. Entonces, ahorita se supone que deberíamos estar haciendo una recapitulación nada más. ¿Cuál sería la diferencia entre un uso y el otro? ¿Cuál será? ¿Quién me dice? Y si no se acuerdan o no lo vieron, simplemente díganme, no lo sé, maestra, y ya, lo vemos. ¿Qué hacemos? Pues sería por la frecuencia con la que se usa o más bien en las actividades en las que se va a utilizar. Eso sería como el contacto. Exacto, ¿sí? Es por las actividades que se realizan. Entonces, si ustedes pueden visualizar esto, un agua que se reutiliza en servicios al público con contacto directo es un agua tratada que va a salir de una planta de tratamiento en la que nosotros, si ustedes pueden observar, el valor de coliformes cuando es con contacto directo es mucho menor al valor de coliformes que nosotros tenemos cuando es contacto indirecto u ocasional, ¿sí? Son 1000. Bueno, les pongo el ejemplo con esto porque es lo fácil de identificar. Si yo voy a Chapultepec a hacer un picnic, ¿no? Pongo mi mantel, me siento en los jardines y me como mis sándwiches, ¿sí? ¿Con qué agua regarán esos jardines? Porque no lo hacen con agua potable. ¿Con qué agua? O sea, digo, es un agua residual tratada, pero ¿con cuál de estos dos usos deberá cumplir? Contacto directo. Con contacto directo, ¿sí? O sea, no quiere decir que yo voy a meter las manos al agua, en este caso de este ejemplo. O sea, yo voy a ser un usuario de un lugar público en el que se utilizó agua residual tratada para mantener las áreas verdes. Llego, me siento y ahí voy a comer, ¿sí? Entonces, debe de cumplir con un valor pequeño, o sea, digo, en el que yo garantice que no vaya a haber posibilidad de que las personas se enfermen porque yo llegué a poner mi mantel y comerme mis sándwiches. Bueno, lo mismo aplica para huevos del minto, ¿sí? Aquí los valores están al revés, esas flechas son menor que 1 y menor que 5. Bueno, los signos de mayor y menor que. En el caso de, bueno, pero ¿qué otros usos pueden ser además de que yo vaya a hacer, a comer sándwiches en Chapultepec? Cuando nosotros vamos a tener agua que se utiliza, por ejemplo, para lavado de transporte, ustedes han observado que en muchos lugares hay estos sitios de lavacoches, ¿no? En los que llegan las pipas de agua tratada y rellenan los tambos con los que se lavan los autos. ¿Con qué deberá de cumplir esto? ¿Con contacto directo o con contacto indirecto u ocasional? Indirecto. ¿Qué va a estar haciendo el personaje que va a lavar los autos? Agarrando el agua. Va a estar agarrando el agua. Entonces, ¿cómo va a ser el contacto? Directo. 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 Exacto. Entonces, si se pone en riesgo la salud de la persona porque se va a salpicar, aunque use guantes, ¿sí? O sea, se va a salpicar, va a acabar mojado, o sea, y si eso tiene coliformes, si tiene huevos del minto, pues no, o sea, todo lo que tenga que ver con cuando las personas van a estar tocando de forma directa ya sea el agua como tal o el sitio donde esa agua se utilizó, ¿sí? Como es en el riego de
áreas recreativas, ¿sí? Entonces, bueno, pues utilizamos los valores establecidos para servicios al público con contacto directo. Si el agua se utiliza, por ejemplo, para el relleno de lagos artificiales, ¿sí? Que eso también es común. Pues nadie se va a ir a meter a nadar al agua artificial y sobre todo si ya lo vemos todo así medio verdoso y pues no, pero requiere de mantener el nivel del agua. Bueno, pues se rellenan con agua residual tratada, pero esta no es para que las personas vayan a ir a chacotear en esa agua. Entonces, el contacto va a ser indirecto, puede ser indirecto u ocasional si los que se meten con sus lanchitas se ponen a jugar y pues se salpican, ¿no? Bueno, pero lo normal es que no pasara esto. ¿Dónde más se utiliza el agua para este tipo de reutilización? La que se riega, por ejemplo, en camellones. En los camellones de la ciudad, los camellones de Reforma, los camellones de las colonias, nosotros no vamos a ir al camellón de la colonia a sentarnos a hacer un picnic, ¿sí? Bueno, entonces, ahí, aunque pudiera parecer delgada la línea, sí hay que tener muy claro esta parte, ¿no? Si las personas van a estar en contacto con, pues va a ser directo. Si no van a estar en contacto, por ejemplo, se va a regar un campo de fútbol, ¿qué tipo de uso deberá de cumplir? Contacto directo. De contacto directo. ¿Me voy a sentar a hacer el picnic en el campo de fútbol? No. No, ¿Qué es lo que van a hacer los personajes? No. A jugar. Pues a correr sobre el campo de fútbol, ¿no? O sea, ocasionalmente pueden barrerse, ocasionalmente pueden acabar ahí tirados, ¿no? Pero lo regular es que no estén todo el tiempo sentados en el pasto, ¿sí? Entonces, ahí aplicaría el contacto indirecto. Lo importante es mantener el área verde, mantener el pasto, no se va a usar de forma regular todo el tiempo, ¿sí? A lo mejor ese campo se utiliza todos los fines de semana, pero no los monitos van a estar ahí haciendo actividades que pongan en riesgo su salud porque se vayan a comer el pasto. ¿Qué sucede? Pero bueno, la idea es que no. No sé si queda claro. Sí, profesora. Sí, Maestra. Sale. Entonces, vamos a estar usando esto, si me interesa que les quede claro, las que no aparecen aquí, igual, chéquenlo en el cuerpo de la norma, porque el cumplimiento de la 03 va ligado al de la 01. Entonces, la otra cosa que les comentaba yo es cuando entre en vigor el proyecto de norma de la 001, automáticamente la 02 y la 03 van a tener que ajustarse, aunque estas tablas sean válidas, ya todos los demás parámetros que aparecen en la tabla 2 y 3 de la 001 van a ser más estrictos y va a haber algunos parámetros que no aparecían. Entonces, el cumplimiento de estas va ligado a las modificaciones que se tengan en las tablas 2 y 3 de la NOM 001, ¿sí? O sea, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque yo esperaría que ya no tarde mucho el cambio de esas normas, ¿sí? Bueno, y ya para terminar hoy, al menos con esta parte de la normatividad, ¿qué es lo que nos resta? Bueno, ver las 004 y las 14 y 15 de la Conagua. Milagro que tengo que hacer en 20 minutos. Bueno, entonces, ¿quién se acuerda para qué era esta norma? ¿Cuál era el objetivo de la norma? O sea, aquí me dice para qué establece la norma, ¿sí? Esta norma dice lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. ¿De quién? Pues de los lodos y biosólidos. Pero, ¿para qué es esta norma? ¿A quién le aplica? ¿Cuál es el objetivo de la norma? Me imagino que para plantas de tratamiento.
para plantas de tratamiento, ¿se imagina usted? Bueno, pues se imagina bien. ¿Qué le hacemos a las plantas de tratamiento? ¿Qué es lo que pasa en una planta de tratamiento? Bueno, sobre todo sería en el tratamiento secundario y puede ser parte del terciario donde se generan lodos. Pues nosotros generamos lodos desde el tratamiento primario, ¿sí? O sea, generamos residuos en el pretratamiento, generamos lodos primarios en el tratamiento primario, lodos secundarios en el tratamiento secundario y, eh, y esos lodos, bueno, tienen que pasar por un tratamiento de lodos. Entonces, si nosotros hablamos de una planta de tratamiento de aguas residuales, estos lodos son biosólidos, ¿sí? Si hablamos de una planta potabilizadora, los lodos simplemente son lodos, ¿sí? Entonces, biosólidos solamente cuando vienen de un proceso biológico, cuando o tienen altos contenidos de materia orgánica que son susceptibles de ser biodegradados. Y lodos, normalmente hablamos de el resultado de componentes inorgánicos o de procesos físico-químicos en los que no vamos a tener procesos de biodegradación ni se generaron a partir de biomasa. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, no, más o menos. Alguien que me conteste algo, denme una señal. Sí, profesora. Sí, maestra, sí queda bien. Bueno, entonces, si se fijan, aquí que nos marca, pues límites máximos permisibles de contaminantes para el aprovechamiento y disposición final de los lodos, ¿sí? O biosólidos, bueno, de lo que estemos hablando. Entonces, hay varias condiciones que deben de cumplirse. Yo nada más, bueno, les recuerdo, cuando nosotros vimos la parte de los niveles de tratamiento, pues comentamos que para que un agua sea tratada, pues dependiendo de las características que esta agua tenga, va a ser sometida a un tren de tratamiento, ¿sí? A una serie de operaciones y procesos que me permitan garantizar el cumplimiento de la norma que estemos hablando, ya sea para descarga un bien nacional, ya sea para que se vaya al alcantarillado, ya sea para que la reutilicemos, ¿sí? Bueno, entonces, en función del uso que le vayamos a dar, ya veremos qué normatividad es la que debe de cumplir y yo debo de garantizar con ese sistema de tratamiento el cumplimiento de la norma de la que yo esté hablando en función del uso. Pero en cualquier proceso de tratamiento, ya sea para, bueno, y no tocamos ahorita la 127. La 127 es generación de agua, ¿de qué tipo? Para consumo humano. De agua potable, ¿sí? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de agua potable, también vamos a requerir un tren de tratamiento, ¿sí? Y ya sea que sea para agua residual o sea para agua potable, en todos los casos requiero yo un tren de tratamiento y este tren de tratamiento va a generar subproductos, ¿sí? Entonces, todo lo que le quitamos al agua, pues no somos magos, ¿sí? ¿Qué más quisiéramos en este planeta que poder desaparecer los componentes indeseables? Sería fenomenal. No estaríamos con el problema del cambio climático, ni de contaminación, ni de residuos que vivimos. Pero eso no es verdad, porque pues lo que le quitamos, nada más lo retiramos del agua, pero lo contenemos o lo transformamos en otra cosa, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, a esos subproductos que nosotros generamos, que son el resultado de quitar los contaminantes del agua, los componentes indeseables, pues tenemos que hacerles algo. Esos subproductos pues se transformaron en lodos, ¿sí? O en biosólidos. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos contenidos esos subproductos, hay que hacerles algo, hay que darle un tratamiento también a esos lodos. Se proponen trenes de tratamiento para lodos y el objetivo de un tren de tratamiento para subproductos, para lodos, es disminuir el volumen, ¿sí? Del residuo, del lodo, del subproducto y minimizar su toxicidad o hacer inocuo el residuo,
Entonces, a lo mejor no puedo bajarle mucho el volumen, pero era tóxico desde el punto de vista bacteriológico, pero lo paso por ciertos sistemas de tratamiento que me garantizan que ya los patógenos todos se van a morir. Bueno, entonces a lo mejor no reduje el volumen, pero sí eliminé la toxicidad. Sí, en este caso, pues por contaminación de patógenos. O a lo mejor no le puedo bajar mucho la toxicidad porque son metales, pero puedo concentrarlos y reducir el volumen, ¿sí? Entonces ya no manejar muchos metros cúbicos, sino unos cuantos kilos porque pude evaporarle todo el agua. Bueno, entonces cualquiera de estas dos cosas pueden ser un objetivo de un tren de tratamiento de lodos o de subproductos. Disminuir volumen o disminuir toxicidad. Pero lo ideal es que hagamos ambas cosas, ¿sí? Reduzcamos el volumen y, digamos, minimicemos la toxicidad. ¿Sí queda claro? ¿Sí o Sí, no? profe. Bueno, Sí, maestra. entonces, bajo ese esquema que acabamos de comentar, yo ya puse mi tren de tratamiento de lodos, ¿sí? Ya reduje mi volumen y mi toxicidad, según yo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta norma es verificar si esos lodos, como yo ya los dejé, son susceptibles de ser aprovechados de alguna manera, ¿sí? O que puedan ser dispuestos sin que haya riesgos porque estén considerados como peligrosos. Entonces, para que nosotros podamos aplicar la norma 004, ¿sí? Para que esta norma tenga sentido, primero tenemos que aplicar la 052. ¿Cuál es esa? La del listado de residuos peligrosos. La de peligrosidad, ¿sí? Entonces, primero nosotros analizamos la muestra de los lodos que vayamos bueno, que ya tengamos como resultado de nuestro tratamiento y verificamos que no sean peligrosos, ni corrosivos, ni reactivos, ni explosivos, ¿sí? Ni tóxicos, ni biológico-infecciosos. Bueno, esa parte de los biológico-infecciosos aquí no aplica. O sea, aplicamos la parte del CRETI. Ya que vemos que no son CRETI, bueno, entonces ahora sí, si no cumplieron con ninguna de las condiciones de CRETI, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí entramos a la aplicación de la 04. ¿Qué vamos a hacer con esta norma? Bueno, tenemos dos tablas. Bueno, tenemos tres tablas, pero bueno, digamos que ahorita vamos a analizar con más detalle, son la 1 y la 2. En la 1, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si se fijan, es la tabla de metales pesados en biosólidos. Yo puedo tener los lodos de una planta, pero si estas plantas están tratando agua municipal, pues es un agua que puede tener influencia industrial y entonces ya deja de tener características, digamos, de toxicidad que nada más tengan que ver con cuestiones biológicas, sino también ya podemos tener otro tipo de tóxicos como los metales pesados. Cuando cumplimos con esa condición de que tengamos metales pesados, ¿qué hacemos con nuestros lodos que ya obtuvimos? Pues los sometemos al análisis de estos metales que aparecen en la norma, ¿sí? Arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel y zinc. Bueno, analizamos. Este análisis es importante aclarar que se lleva a cabo en base seca, ¿sí? Yo tengo que deshidratar completamente la muestra y ya la muestra seca se va a analizar. Y lo que yo voy a identificar son cuántos miligramos del metal en cuestión tengo por kilogramo de lodo, ¿sí? De lodo seco. Bueno, entonces, por eso es que aquí los valores aparentemente son grandes. ¿Por qué? Porque son miligramos por kilogramo y esto está en base seca. ¿Eso qué quiere decir? Que ya deshidratamos completamente la muestra y que concentramos los metales, ¿sí? Bueno, entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que podemos observar? Que el mercurio, por ejemplo, me voy con los dos extremos, ¿no? Tiene el valor más pequeño de cumplimiento. Si yo quiero clasificar este residuo, estos lodos, como una calidad excelente. ¿Qué quiere decir excelente?
que tienen realmente un bajo contenido del metal que nosotros estamos analizando. ¿Cuándo pasamos de excelente a bueno? Pues cuando tiene el metal, va a ser, digamos, manejable dentro de los ecosistemas, pero pues no es tan baja la concentración como para que puedan caer dentro de este rubro. ¿Sí queda? ¿Esta parte? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, entonces si se fijan, pues así tenemos zinc, ¿no? 2800 para la condición de poder clasificarlo como excelente, 7500 para bueno, mercurio 17, en excelente 57 en bueno, y pues otro que podamos tomar de referencia, cromo 1200 en excelente, 3000 en bueno, ¿sí? Cada metal va a tener su correspondiente valor en función de ¿qué? De la toxicidad. Entonces, de acuerdo a metales, yo puedo clasificar en excelente y bueno. Con que un metal se pase, vamos a pensar, tengo esta tabla, me están quedando no como excelentes, pero ahí voy cumpliendo los de bueno, llego a arsénico y me da 76, ¿sí? Aunque todos los demás hayan estado por debajo del valor que tenemos aquí como límite, con uno que rebase, ¿sí? Si arsénico me da 76, ya no son ni excelentes ni buenos, ya no puedo utilizar ese residuo, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta tabla es que nosotros veamos cuál es el posible uso o el potencial uso de un lodo, en este caso, bueno, de un biosólido. Con uno que se pase, ya no es aprovechable, ¿sí? Bueno. Y algo parecido tenemos en la siguiente tabla, que son los límites máximos permisibles para patógenos. En el caso de patógenos y parásitos, aquí, bueno, dice lodos y biosólidos, tenemos 3 clases, que son, bueno, la A, la B y la C. Va a estar en función de ¿qué? De los indicadores que nosotros vamos a comentar ahorita. Por una parte, están los indicadores bacteriológicos. ¿Qué medimos como indicador bacteriológico? Coliformes fecales, ¿sí? ¿Qué otro indicador de componentes biológicos podemos tener? Los patógenos. Como patógenos está la salmonela, ¿sí? Y como parásitos están los huevos del minto. Entonces, para cada uno de estos indicadores de contaminación biológica, bueno, pues vamos a tener diferentes valores que cumplir. Si ustedes observan en la clase A, nos indican que nuestro valor de coliformes no debe de rebasar 1000 organismos, ¿sí? Por gramo en base seca. Estos están medidos bajo la técnica del número más probable, ¿sí? Eso sí lo vieron en microbiología. Sí. Ok. Sí. ¿Cuál sería el equivalente a medir número más probable? ¿Qué otra forma medimos? ¿Qué es el equivalente al número más probable? ¿Qué otras unidades de bichos manejamos? UFCs. Unidades formadores de colonias, ¿sí? Entonces, aquí la norma hace referencia específicamente al número más probable por gramo en base seca. Cuando hablamos en agua, son número más probable por 100 mililitros de muestra. Aquí son la cantidad de microorganismos medido como número más probable por gramo en base seca. Bueno, en el caso de patógenos, la cuenta de salmonela debe de darnos de menos de 3, la cuenta de parásitos de menos de 1, ¿sí? Entonces, ese es el valor más estricto, el de la clase A. Si nos vamos a clase B, tenemos el mismo número para coliformes, menos de 3 para salmonela, y en el caso de parásitos, bueno, aquí ya admiten que sea como máximo 10, ¿sí? Y cuando hablamos de clasificación tipo C o clase C, aquí nos dicen que la cuenta de, aquí creo que son 2000, no creo que sean 2 millones, bueno, de bacteriológicos como coliformes, les digo, creo que son 2000,
En salmonela son menos de 300 y menor de 35 para parásitos. ¿Cómo se utilizan estas tablas? Pues combinándolas, ¿sí? Para que yo defina si un lodo es aprovechable para algo, bueno, aquí tenemos los posibles usos que va a tener este lodo en función del tipo, que era la relación que tenía con metales pesados, y clase, que era con contaminación biológica, ¿sí? Entonces, si vamos analizando de abajo para arriba, que eran las condiciones las menos adecuadas, ¿no? Cuando yo tengo un alto contenido de organismos y el tipo es excelente o bueno desde el punto de vista de metales, yo puedo utilizar estos lodos, estos biosólidos, para usos agrícolas, ¿sí? Mejoramiento de suelos y usos forestales. Eso es el uso que yo le puedo dar a los lodos que salgan de una planta de tratamiento cuando son, digamos, cuando son biosólidos y cumplen con estas condiciones. Pero si los lodos mejoran, ¿sí? O sea, tienen menos cantidad de organismos, entonces, digamos, cayeron dentro de la clase B. Aquí ya no importa si son excelentes o buenos, o sea, siempre y cuando no hayan sido peligrosos, cualquiera de estas dos está bien, cumplen con clase B. Tengo los mismos 3 usos que tenía aquí: usos forestales, mejoramiento de suelos, usos agrícolas, más usos urbanos sin contacto público directo durante su aplicación. Estos lodos, estos biosólidos, hagan de cuenta que quedan como el humus producido por una composta, ¿sí? Así quedan. Entonces, cuando estos lodos cumplieron con estas condiciones de excelente o bueno y clase B, pues además de los usos que ya habíamos visto, se pueden utilizar, por ejemplo, en jardineras, en, digamos, camellones, ¿no? Dentro de los municipios, de las ciudades, porque el uso va a ser sin contacto directo al público. Bueno, digamos, durante la aplicación, o inclusive que las personas, lo que decíamos hace rato, vayan a hacer picnic en el camellón, o sea, pues no. Bueno, y las mejores condiciones que podemos tener para un biosólido es que sea de tipo excelente y clase A. No tengo un bajo contenido de metales, casi no tengo organismos, y entonces puedo usarlo para cualquiera de las cosas anteriores, más usos urbanos con contacto público directo durante su aplicación, ¿sí? Entonces, puede usarse para los jardines de Chapultepec, ¿sí? Y no corremos riesgos porque la cantidad o la cuenta de organismos fue muy baja. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando alguien no cumple con esta norma? ¿Pasará algo? Sí, pues hay sanciones, ¿no? Pues, ¿qué creen? No pasa nada. O sea, ¿cuándo sí pasa? Cuando el residuo es peligroso. Pero dijimos, hago el análisis CRETI, no es peligroso, ¿sí? Pero se excede, por ejemplo, a lo mejor es excelente contra metales, pero se excede contra patógenos, ¿no? De la clase C, que era la más mala. ¿Qué es lo único que va a suceder? Que el lodo no es aprovechable, ¿sí? Y si el lodo no es aprovechable, entonces simplemente se va a un relleno sanitario, ¿sí? Entonces, esta norma no sanciona, o sea, esta norma más bien, como su nombre lo indica, es para que se defina el aprovechamiento de los subproductos que se generan en los sistemas de tratamiento. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, Vale. profe. Bueno, eso es, esto que estamos viendo es tema de examen. Entonces, para que se vayan poniendo a repasar y a leer sus normas. Ya a partir de la siguiente clase, o sea, mañana, vemos la norma de agua potable, ¿sí? Y pues lo que nos falte, porque pues yo me tardo mucho explicando este tema, pero lo usamos mucho. Bueno, ¿dudas? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
¿Dónde podemos Todo bien. encontrar esta presentación, A ver, profesora? ¿dónde podemos? Nada más oí dónde podemos. ¿Dónde podemos encontrar esta presentación? Ah, la presentación no la he subido, pero ahorita se las voy a subir. Ando como muy atrasada por andar haciendo otras chambas, pero ahorita se las pongo, ¿sale? Vale, gracias. Bueno, ¿algo más?